La energía eléctrica es luz, es movimiento, es comunicación, es salud, es desarrollo, es educación, es tecnología. La energía eléctrica se mueve desde la generación que viene del sol, el viento, la profundidad de la tierra, el agua y combustibles para llegar a los centros de consumo entre Arica y Chiloé. En el Coordinador Eléctrico Nacional, tenemos un equipo de profesionales que supervisan la operación del sistema, procurando que todo este movimiento se realice preservando la seguridad de suministro con la operación más económica posible y garantizando el acceso abierto a las redes. Bienvenidos a las actividades del Coordinador Eléctrico. Buenos días, por favor, que alguien me dé el feedback si se escucha y si es que se ve la presentación, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer su participación e interés en este taller organizado por el Departamento de Estándares y Normativa de la Subgerencia de Interconexión de Proyectos del Coordinador Eléctrico Nacional. Mi nombre es Ignacio Figueroa Fernández, soy jefe del Departamento de Estándares y Normativa y me acompaña en esta presentación Francisco Torres, ingeniero senior del departamento, y por otra parte me acompaña también Sergio Reyes, ingeniero especialista del departamento. Este taller, bueno, está orientado básicamente a dar a conocer lo que es el proceso de aplicación del anexo técnico de requisitos sísmicos en la interconexión de proyectos al sistema eléctrico nacional. Y lo que queremos abordar básicamente son los antecedentes, actores, etapas involucradas, etcétera, etcétera. Es importante también destacar que el propósito es explicar el proceso de la implementación de este anexo técnico de requisitos sísmicos dentro de las funciones que hace el Coordinador Eléctrico Nacional. Y así también clarificar las responsabilidades y etapas de las involucradas. En ese contexto, el foco estará puesto en los aspectos procedimentales y también normativos asociados a la revisión de antecedentes, más que en el análisis de casos particulares o en la interpretación técnica del diseño sísmico de las instalaciones. Bien. Así que este taller lo hemos denominado aplicación de requisitos sísmicos en la interconexión de proyectos y básicamente cómo abordar lo que es el proceso de cumplimiento normativo ante el CEN. Bien, como ustedes bien saben, este anexo técnico se publicó en lo que es enero del año pasado y básicamente ya tenemos 1 año y medio desde su publicación y estimamos pertinente entregar algunos lineamientos, herramientas que les pueda ayudar o apoyar en el proceso. Cualquier duda que puedan tener, por favor hacerlas en el chat y ahí después al final de la presentación responderemos algunas de ellas o la totalidad si es que el tiempo no alcanza. Bien. Entonces, para este taller tenemos una agenda que de alguna u otra manera, si bien se ve como un poco extensa, la idea es poder abarcar la mayor cantidad de información posible que sea útil para que ustedes puedan desarrollar su proceso. Bien, entonces dentro de eso tenemos un alcance. Y en ese alcance, básicamente, hay 4 focos o 4 puntos fuertes o relevantes e importantes para que ustedes puedan hacer la tramitación. Dentro del contexto vamos a hacer un barrido rápido de normativa antigua, ¿bien? Posteriormente vamos a mencionar algunos aspectos importantes como el objetivo, el alcance o el impacto que tiene este nuevo anexo técnico de requisitos sísmicos. Vamos a mencionar un poco el tema de los actores que están involucrados en este proceso y luego vamos a un flujo. Y en ese flujo es un flujo genérico en la cual vamos a mostrar como primera instancia un macro flujo y posteriormente lo vamos a ir desgranando, se podría decir, en pequeños flujos para que sea más, de alguna u otra manera, más significativo para ustedes.
Y ahí tenemos lo que son los 4 focos. Uno es el validador del revisor sísmico, ese es uno de las partidas importantes. La segunda partida importante son los antecedentes que se deben presentar en la etapa de conexiones. El tercer hito corresponde a lo que es un estudio técnico, ¿bien? Y básicamente el estudio técnico ahí se va a explicar un poco más con detalle, pero tiene directa relación cómo poder eximirse a las exigencias normativas, ¿bien? De lo que es el anexo técnico de requisitos sísmicos. Posteriormente, lo que es el estado de situación, que también es un estudio que se presenta para hacer de alguna u otra manera un contraste de las instalaciones que son existentes versus este nuevo anexo técnico, con el objetivo de que tanto el coordinador como la Comisión Nacional de Energía tengan una idea del sistema, no tan solo del sistema eléctrico, sino que también de su parte sísmica. Bien, por último, algunos comentarios finales para reforzar algunas ideas que hemos estado planteando en este webinar o taller. Y por último, los canales de comunicación donde hacer algunas inquietudes, cómo llevar el proceso y a quién consultar en caso de ir en sus distintas etapas. Bien, entonces partimos con lo que es el alcance propiamente tal. Están estos 4 ejes importantes que señalé al inicio. Uno tiene que ver con lo que es la validación del revisor sísmico, los antecedentes presentados en etapa de conexiones, posteriormente lo que es un estudio técnico y el estado de situación. Veamos un poco lo que corresponde a cada uno de estos. Lo que corresponde al revisor sísmico, esto es un poco distinto a lo que se ha ido haciendo en la industria en años anteriores. Si nosotros hacemos un símil, por ejemplo, con el anexo técnico de exigencias mínimas de diseño, el desarrollador, propietario o el solicitante, cuando envía una solicitud al coordinador, acá el coordinador es quien hace la revisión o la validación tanto de la ingeniería como de los estudios eléctricos. Bien, en este caso, para este anexo existe un profesional adicional, se podría decir, en la cual se denomina revisor sísmico. El propietario o el coordinado de alguna u otra manera contrata a este revisor sísmico para que haga la revisión de los aspectos sísmicos y posteriormente se entrega al coordinador, ¿ya? Entonces, el revisor sísmico, en síntesis, es un profesional responsable de revisar que el diseño sísmico realizado por el diseñador cumple con los requisitos sísmicos definidos en el presente anexo. Bien, para estos efectos del presente anexo, se entenderá como revisor sísmico al revisor sísmico del equipo, al de la estructura de soporte, a la estructura alta, a la fundación y también a la obra civil, entre otros. Por otro lado, tenemos lo que es, de alguna u otra manera, los antecedentes que se van a presentar en la etapa de conexiones. Y estos antecedentes los vamos a ir mencionando paso a paso, ¿cierto?, en las láminas posteriores. Adicionalmente, tenemos lo que es el estudio técnico, y el estudio técnico corresponde o debe incluir, acá cuando el propietario o el coordinado, a través de una validación del revisor sísmico, presenta este estudio técnico. Este estudio técnico, como mencioné anteriormente, tiene el objetivo de poder eximirse de algunas exigencias de manera parcial o total, ¿cierto? Y debe contener o incluir características de la instalación y la información relevante relativa al diseño sísmico, y que de manera fundada respalda la imposibilidad de que las ampliaciones o modificaciones realizadas en las instalaciones señaladas en el artículo 200 cumplan con las disposiciones establecidas en el presente anexo. Bien. Y por último, aparece el último eje, es el estado de situación. Y este estado de situación se debe o debe contener información del diseño sísmico de las instalaciones eximidas del cumplimiento total o parcial de las disposiciones del anexo técnico, con el objeto de evaluar su comportamiento frente al sismo de diseño. Esto es para el estado de situación, básicamente se presenta tanto para los proyectos como para las instalaciones existentes. Bien, y ahí vamos a ir viendo el detalle o las diferencias que hay entre uno u el otro. Un poco de contexto. Bueno, tenemos distintas, de alguna u otra manera, principales normativas antes de lo que es la publicación de este anexo técnico de requisitos sísmicos.
haciendo un barrido rápido porque obviamente hay más normativa o procedimientos o guías, ¿cierto? Pero más o menos haciendo un barrido rápido tenemos la ETG 1020, que es la de requisitos de diseño sísmico para equipo eléctrico de 1997, que corresponde a un extracto de la ETG de 1015, correspondiente a la sección de equipo eléctrico, y esta era de Ingendesa. Por otro lado, tenemos la 2369, que es del 2003, que es el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales. Esta básicamente tenía el diseño sísmico de edificaciones en subestaciones. Por otro lado estaba el IEEE del 693 del 2005, también, que acá básicamente era el diseño sísmico de equipos eléctricos. Bien. Por otro lado, tenemos lo que es la ETG A020, que eran las especificaciones de diseño sísmico de instalaciones eléctricas de alta tensión del año 2013, y es básicamente el diseño sísmico de equipos eléctricos y es una actualización de la versión 2006. Bien. Por otro lado, estaba la ETG A021, solicitaciones sísmicas sobre estructura y fundaciones de subestaciones del año 2013, que define solicitaciones sísmicas sobre estructura y fundaciones, que también es una actualización del año 2005 de Transelec. Y también tenemos lo que es el documento técnico de recomendación de requisitos sísmicos, la de SIGRE, que fija recomendaciones para el diseño sísmico en subestaciones. Bien. Y por último acá tenemos lo que era el anexo técnico de exigencias mínimas de diseño, ¿cierto? La del año 2020, que define las exigencias mínimas de diseño para instalaciones del sistema de transmisión, en las que incluye el diseño sísmico. Bien. El conjunto de todo eso, de alguna u otra manera, apoya, aporta o ayuda para lo que es la publicación de este anexo técnico de requisitos sísmicos para instalaciones eléctricas de alta tensión, publicada en enero del año 2025. Bien. Eso como un poco de contexto. Y posteriormente tenemos lo que es el anexo técnico propiamente tal, ¿ya? El anexo técnico propiamente tal tiene 3 puntos importantes, que son los que aparecen a continuación, en donde tiene un objetivo, que el anexo técnico tiene como principal objetivo establecer los criterios y exigencias para que las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional mantengan la continuidad operacional frente a eventos sísmicos. El alcance de este proyecto, que este anexo aplica a equipos eléctricos, estructuras y fundaciones y obras civiles correspondientes a las líneas y subestaciones que forman parte de los sistemas de transmisión, incluyendo las subestaciones elevadoras de las centrales de generación, sistemas de almacenamiento, que prestan servicios de transmisión y equipos de compensación. Y por último, el impacto que modifica directamente el proceso de revisión en la etapa de conexiones, exigiendo nuevos estudios y también antecedentes, que además de incorporar la figura de que es el diseñador sísmico, el revisor sísmico. Bien. Vamos a ver lo que son los actores del proceso, y ahí le doy la palabra a Francisco Torres. ¿Sí? Francisco. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, ¿quiénes son los actores del proceso de revisión de requisitos sísmicos? Están definidos en el anexo mismo, en los artículos que van desde el 9 hasta el 15. Y sus distintas funciones están definidas también en estos artículos. El primer actor, obviamente, son los coordinados y propietarios, quienes tienen la responsabilidad final, son los responsables finales ante la autoridad de que cada elemento y cada sistema cumplan con los requisitos sísmicos establecidos en este anexo, y también son los responsables de entregar al coordinador los antecedentes, datos e información requerida para verificar el cumplimiento de la normativa vigente, como principales funciones. Hay otras funciones más que están establecidas en el artículo 10 que incorporan mayor detalle. Las exigencias del coordinador, su principal función dentro del proceso es exigir el cumplimiento de las disposiciones del presente anexo por parte de todos los coordinados,
solicitando todos los estudios, ensayos y planos que sean necesarios, y además de publicar y mantener actualizada la información que se entrega para la verificación del cumplimiento normativo como principales funciones. Hay muchas más funciones que nos entrega este anexo a nosotros como coordinador, pero estas son las principales funciones que tenemos para cumplir. Luego se detallan las funciones de los otros actores que están dentro del proceso, por ejemplo, los contratistas, que son los responsables de ejecutar y asegurar que la construcción coincida con el diseño. También aparecen las figuras del diseñador sísmico y el fabricante. Sus funciones están definidas ahí en los artículos 2 y 13 respectivamente, donde estos actores son los responsables de que el diseño sísmico de equipos, sistemas de las estructuras, fundaciones, los sistemas de edificación, cumplan con los requisitos establecidos en el anexo, y también son los encargados de entregar toda la documentación necesaria que respalda el diseño sísmico del equipo. También tiene una figura clave el proveedor, está definido en el artículo 15, que él tiene una responsabilidad subsidiaria en el diseño del equipo provisto, siempre que el proveedor sea distinto al fabricante del equipo. Que es lo que sea en muchos casos, que hay un tercero que es el encargado de proveer el equipo, de gestionar la compra, y el diseñador va por otro, o sea, el fabricante va por otro carril. Y como decía Ignacio, al inicio también aparece esta figura del revisor sísmico, que tiene que ser, bueno, vamos a detallar más adelante, pero el artículo 15 define un profesional de más de 8 años de experiencia, independiente del diseñador, del fabricante, del proveedor y del contratista. Tiene que ser un profesional que no esté involucrado en ese proceso, que pueda mantener la independencia en estos casos, y es el responsable de validar el diseño sísmico presentado hacia el coordinador. Todos ellos conforman las responsabilidades que tenemos que llevar a cabo en este proceso de revisión sísmica. A continuación se presenta una matriz simplificada, bastante simplificada, de cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de estos actores. Como principal función, dar cumplimiento a las exigencias de diseño sísmico. Todos los actores que pertenecen a este proceso, que forman parte de este proceso, son responsables de esto. Es la principal función que tiene destacado el anexo para los distintos actores, dar cumplimiento a las exigencias de diseño sísmico. Luego está el coordinador, que es como responsabilidad la exigencia del cumplimiento normativo, el propietario, que tiene como responsable final ante la autoridad. También el propietario del proyecto es el responsable de asegurar la participación del revisor sísmico. Los diseñadores y fabricantes son los responsables del desarrollo del diseño sísmico de acuerdo a las exigencias normativas que presenta este anexo. El contratista es quien respalda que la construcción y montaje sea de acuerdo al diseño presentado. Como comentábamos anteriormente, el proveedor tiene una responsabilidad subsidiaria en caso de que sea una figura distinta del fabricante, y el revisor sísmico tiene la función de validar el diseño sísmico presentado dentro de las responsabilidades que se presentan del proyecto. Se olvidaba mencionar, también se define para el diseñador sísmico las condiciones o las exigencias también que debe cumplir este también tiene que ser un profesional con más de 5 años de experiencia en diseño sísmico, puede ser chileno o extranjero, pero con título validado. Eso al igual que lo que se exige para el revisor sísmico. Bueno, las exigencias están definidas en los artículos 2 y 15 para que se pueda revisar y tener mayor detalle de esto. Y a continuación vamos a presentar un flujo general del proceso que llevamos a cabo, que estamos desarrollando. ¿Cómo se inicia este proceso? Con una solicitud de ingreso al proceso de conexión.
En este caso puede ser para una nueva instalación, una modificación relevante o una modificación no relevante. La primera pregunta es, ¿debe dar cumplimiento a las exigencias establecidas de acuerdo al artículo 200 de la TRS, el cual puede eximir para ciertos proyectos? En caso que sea así, pasamos a un subproceso, que es la revisión de los antecedentes del revisor sísmico, la aprobación del revisor sísmico. Una vez que ese revisor sísmico es aprobado por parte del coordinador, se habilita la casilla en PGP para cargar antecedentes requeridos. En caso de que el propietario del proyecto quiera solicitar la exención de las exigencias de la TRS, de acuerdo a lo definido en el artículo 201 de este mismo anexo, también tenemos dos procesos. En caso de que no quiera o no solicite la exención de las exigencias de la TRS, se inicia el subproceso, tenemos aquí el 2.1, que es el cumplimiento de las exigencias de la TRS, se carga la información, se revisa, y en caso de que se revise, se da por aprobado y puede continuar con el proceso dentro del proceso de conexiones para llegar a la puesta en servicio del proyecto. En caso de que el desarrollador, el propietario, quiere presentar o solicitar la exención de las exigencias, debe presentar un artículo 200, debe presentar un estudio técnico, de acuerdo a lo definido en el artículo 201. Una vez que ese estudio técnico está aprobado, de acuerdo a lo que establecemos en este subproceso, se valida la casilla TRS y se continúa con el proceso que lleva a un estudio de estado de situación, que también está definido en el artículo 202, y eso lleva después a seguir con el proceso de conexiones hasta la entrada en operación del proyecto. Bueno, este es un proceso general. Vamos a presentar ahora en mayor detalle cada uno de estos pasos para ir dándoles claridad de cómo llevar el proceso en sí. El estudio de estado de situación se deberá presentar previo a la entrada en operación, como bien lo define el anexo, siempre que con ello no se vulneren plazos establecidos dentro del mismo anexo. Y eso, bueno, vamos a detallarlo más a continuación en las distintas etapas de estos subprocesos. El primer subproceso que queríamos mostrarles y aclararles era el subproceso de validación del revisor sísmico. Nosotros como coordinador le informamos al propietario del proyecto o al coordinado si se debe dar exigencia al cumplimiento de la TRS. En el caso de que sea una nueva modificación o una modificación relevante, esto se va a realizar mediante el anexo número 3 de la Carta de Escenarios Mínimos. Y en caso de que sea una modificación no relevante, esto se realizará mediante el documento de requerimientos de proyecto de MNR. Una vez que el coordinado o propietario de la instalación del proyecto está informado de que aplica la TRS, se habilita la casilla en PGP. La empresa coordinada debe enviar los antecedentes del revisor sísmico a una casilla del propietario, o sea, una casilla nuestra como coordinador, que es estándares.normativa@coordinador.cl. Lo que nosotros solicitamos como antecedentes del revisor sísmico es el currículum vitae del revisor sísmico y el certificado de título profesional. Estos deben ser presentados por el propietario o coordinado. Lo que se verifica en este punto es que se le dé cumplimiento a las exigencias establecidas para el revisor sísmico conforme al artículo 15 de la TRS. Aquí me quería detener un poco en cuanto a lo que recibimos como currículum del revisor y certificado de título. Nosotros esa información la manejamos de manera confidencial, no es información que quede pública para tranquilidad de todos los oyentes, no es información que nosotros vayamos a publicar, es un antecedente que queda de manera reservada por parte de nosotros como coordinador. Y
Y en el currículum del revisor sísmico lo que nos importa es que nos muestren experiencia en el tipo de proyectos que se quiere revisar. Por ejemplo, si es un reemplazo de interruptor, que el revisor sísmico nos demuestre que ha participado o que tiene experiencia en el desarrollo de obras de ese tipo. En algunos casos nos han llegado currículum vitae con experiencia en otro tipo de obras, en obras de tipo industrial, y en este caso, lamentablemente, nosotros salimos con observaciones, aquí como se muestra el ciclo. En caso de que no cumpla con las exigencias del artículo 15, salen con observaciones y el propietario nos entrega el currículum actualizado en base a estas observaciones donde se verifique que cumple. En caso de que no cumpla, la empresa coordinada debe presentar un nuevo un revisor sísmico para el proceso de revisión. Y una vez que nosotros validamos a este revisor sísmico cumple, el CEN aprueba el revisor sísmico, lo realizamos mediante una minuta de validación del revisor sísmico y generamos un registro de este revisor sísmico. Este registro a día de hoy también es privado, no es público, lo manejamos de manera interna, nosotros como coordinador, por un tema de transparencia. Si nosotros definimos realmente un registro público, en algunos casos se puede interpretar como que solamente esos son los revisores sísmicos validados por el coordinador, y cuando en ningún caso es así. Nosotros, si algún profesional cumple con los requisitos, nosotros entra en nuestro proceso de validación y es validado. No hay una restricción a quiénes son los profesionales que nosotros aprobamos previamente. Las consideraciones generales para la validación del revisor sísmico. Es el primer paso para la revisión de los antecedentes sísmicos dentro del proceso de conexiones. El primer paso que nosotros damos, el primer antecedente que nosotros requerimos es la aprobación del revisor sísmico. El responsable, como decía, debe presentar los antecedentes a revisión, currículum vitae más certificado profesional, más certificado de título, a la casilla estándares.normativa@coordinador.cl. El plazo de revisión que nosotros estamos dando para validar a este revisor sísmico es de 10 días hábiles. Si se cumplen con las exigencias del artículo 15 de la TRS, se aprueba el revisor sísmico. Y en caso de no cumplir, como indicamos en el flujo en la lámina anterior, se podrán actualizar los antecedentes o presentar un nuevo profesional como revisor sísmico. Estamos en un proceso de optimización, de tratar de mejorar los tiempos. En el caso de que un coordinado desee validar un revisor sísmico que ya se haya aprobado anteriormente en un proyecto del mismo coordinado y ya tienen presentados los antecedentes, nos podrán solicitar la validación del mismo revisor sin remitir nuevamente los antecedentes, pero indicándonos mediante el correo en qué proyecto ya fue aprobado y si las condiciones contractuales del revisor sísmico con la empresa se mantienen idénticas. O sea, si el revisor sísmico sigue manteniendo, para este nuevo proyecto que nos presentan, sigue manteniendo la característica de ser un profesional independiente del resto de actores que forman parte del proceso. Ahora, para el cumplimiento de las exigencias de la TRS, el subproceso 2.1, vemos que al proyecto le aplica la TRS, que ya tiene un revisor sísmico validado, por lo tanto se abre la casilla de ATRS y se carga la información en la casilla de PGP. Ahora, ¿qué antecedentes son necesarios cargar? ¿Qué antecedentes son necesarios cargar? Están definidos por el artículo 33, 34 y 35 de la TRS. Principalmente los antecedentes que se necesitan descargar son los que se deben cargar son los que permitan respaldar el diseño de los elementos del sistema. Y deben ser presentados por el propietario de la instalación al coordinador previo a la entrada en operación. Se requiere cargar las memorias de cálculo
las bases generales, indicando las bases generales de cálculo adoptadas, normas utilizadas, una descripción de los modelos que se utilizaron, los resultados más relevantes de cálculo, el diseño de todas las conexiones entre equipos y de equipos con el resto de la ubicación de la subestación. Y también se necesita una conclusión donde se diga explícitamente que se han cumplido los requisitos del presente anexo. Para nosotros eso es muy relevante, que las memorias de cálculo que se presentan dejen claramente establecido que el equipo, la estructura, la fundación del conjunto cumple con los requisitos que están establecidos en el ETRS. Y en caso de que no hayan puntos que no se cumplan, también que se queden claramente establecidos cuáles son los puntos en los cuales el equipo no está cumpliendo. Y además se requiere la entrega de los planos de acuerdo al artículo 35. Los planos deben contener la información necesaria que se utilizó para el diseño de las estructuras de soporte y fundaciones para la revisión sísmica del equipo. Deberán incluir las notas de diseño de aceleración basal y factor de importancia del equipo. También requiere, para los planos de estructura del equipo que emita el diseñador, la condición de fabricación. Y esto también es una exigencia nueva y un documento nuevo que se debe presentar. Para cada subestación se debe exigir un plano de diseño global de todas las conexiones eléctricas entre equipos y de equipos con el resto de la subestación. Eso es lo que tenemos como los antecedentes que se deben presentar en la etapa de conexiones, la información que se requiere presentar, los antecedentes mínimos que requiere cada uno de los planos y documentos que se presentan. Sabemos que en algunos casos de equipos hay cierta información que es reservada. En ese caso, en que hay información reservada, es importante que se nos diga para evitar cargarla en plataformas públicas y que nos hagan llegar mediante correo para manejar de manera interna esa información, que no se haga pública si es que hay algún tema, por ejemplo, con equipos, que sea como complejo por temas de contrato con los mismos fabricantes, y nosotros poder manejar esa información de manera privada, pero es información que sí debemos disponer porque es lo que está establecido en el mismo anexo técnico. Bueno, ahora Sergio continuará con los siguientes procesos a presentar. Gracias, buenos días. Admitir y ya. Entonces, continuando con el subproceso 2.2 correspondiente a la exención de exigencias del anexo técnico, vía artículo 201 de la TRS, vamos a empezar que por definición el estudio técnico es un estudio que debe incluir las características de la instalación y la información relevante relativa al diseño sísmico y que de manera fundada respalde la imposibilidad de que las ampliaciones o modificaciones realizadas a las instalaciones señaladas en el inciso segundo del artículo 200 cumplan con las disposiciones establecidas en el anexo sísmico. Ahora, comenzando con el proceso, la empresa coordinada presenta en casilla ATRS de PGP un estudio técnico que fundamente y justifique la imposibilidad de dar cumplimiento a la TRS, con todos sus respectivos respaldos. Esta debe también contener todo lo indicado por la Comisión Nacional de Energía mediante el oficio número 563 del 2026. Posteriormente, el coordinador realiza la revisión de acuerdo al oficio de la Comisión Nacional de Energía número 563, a lo cual se tiene que en esta etapa se puede presentar observaciones o puede ser aprobado parcialmente por el DEN. En esta etapa en que es aprobado por el coordinador, se aprueba dentro de su alcance definido en el oficio de la Comisión Nacional de Energía. Sin embargo,
La casilla TRS en PGP se mantiene pendiente hasta que la comisión emita su resolución exenta que apruebe la exención total o parcial del cumplimiento para dicho proyecto. Posteriormente, la empresa coordinada debe enviar el estudio técnico a la Comisión Nacional de Energía junto con sus correspondientes respaldos y minuta emitida por el coordinador. Debe contener todo lo indicado por la comisión mediante el oficio número 563. Luego, la comisión emite una resolución exenta señalando las instalaciones que quedarán eximidas parcial o totalmente de dar cumplimiento a la TRS. Posteriormente, la empresa coordinada deberá cargar en la casilla TRS de PGP la resolución exenta otorgada por la CNE para que finalmente el coordinador emita la minuta final de aprobación y se deja la casilla TRS de PGP con estado aprobado. Como se puede ver en el flujo, la casilla estaba en estado naranjo y finalmente termina en estado verde. Las consideraciones generales para el estudio técnico. Deberá garantizar que las exigencias de diseño de la ampliación o modificación sean al menos equivalentes a las de las instalaciones previas. El estudio técnico deberá ser validado por un revisor sísmico. El propietario de la instalación deberá remitir el estudio técnico al coordinador con el objeto de que dicho organismo elabore un informe que contenga un análisis técnico de los antecedentes presentados. Dicho análisis tendrá por objeto evaluar la información proporcionada, solicitar antecedentes adicionales y/o formular observaciones cuando corresponda. Se tiene un plazo estimativo de revisión de 20 días hábiles. Respecto al oficio 563 de la Comisión Nacional de Energía, establece los alcances y responsabilidades del propietario de la instalación, del Coordinador Eléctrico Nacional y de la Comisión Nacional de Energía. También establece una plantilla que debe ser utilizada como formato para la elaboración del estudio técnico, denominada Formato Estudio Técnico Artículo 201 ATRS en formato Word. También establece una plantilla que debe ser utilizada como formato para la solicitud en la Comisión Nacional de Energía, denominada Formato Solicitud de Exención, Anexo Técnico, Artículo 201 ATRS, también en formato Word. Asimismo, dicho oficio establece las vías de comunicación para ingresar la solicitud de exención en la Comisión Nacional de Energía, lo cual debe ser realizado mediante correo electrónico dirigido a la casilla electrónica oficinadepartes@cne.cl con copia a normastecnicas@cne.cl. Estos antecedentes están disponibles en el portal normativo de la Comisión Nacional de Energía, en particular en la sección Normas Técnicas Vigentes, bajo el nombre de Antecedentes Complementarios del Anexo Técnico de Requisitos Sísmicos para Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. En conformidad con el oficio 563 de la CNE, el análisis del coordinador deberá constatar lo siguiente: que la obra o proyecto que se refiere al estudio técnico efectivamente corresponde a una ampliación o modificación de una instalación existente, que en el estudio técnico se identifican las exigencias específicas de la TRS cuya implementación obliga a intervenir infraestructura preexistente ajena al alcance del propio proyecto, que dichas intervenciones afectan equipos distintos de aquellos incorporados, reemplazados o modificados por la ampliación o modificación, que en el estudio técnico se demuestre de manera fundada que la solución propuesta no deteriora el comportamiento sísmico ni el nivel de seguridad de las instalaciones existentes respecto de su estado previo, que las exigencias sísmicas consideradas para la ampliación o modificación del proyecto son al menos equivalentes a las aplicables a la instalación preexistente. Y finalmente, que el estudio técnico haya sido elaborado y validado por un revisor sísmico conforme a las exigencias del ATRS.
Bueno, continuando con el subproceso número 3, correspondiente al estado de situación vía artículo 202 de la TRS, comenzaremos que, por definición, es un estudio que debe incluir toda la información relevante relacionada con el diseño sísmico de las instalaciones eximidas de cumplir con las disposiciones de la TRS. Su propósito es proporcionar al coordinador y a las instituciones que corresponda un análisis detallado del estado real de dichas instalaciones desde una perspectiva sísmica, permitiendo evaluar su comportamiento frente al sismo de diseño definido en el ATRS. El estado de situación aplica a instalaciones existentes pertenecientes al Sistema Eléctrico Nacional y que actualmente se encuentran en operación. Esto sería del Sistema de Transmisión Nacional, Sistema de Transmisión Zonal, Sistema de Transmisión Dedicado y Sistema de Transmisión de Polos de Desarrollo. También aplica a instalaciones eximidas de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el ATRS vía artículo 200, que pueden ser nuevas instalaciones, modificaciones relevantes o modificaciones no relevantes. Y también aplica a instalaciones que solicitaron una exención justificada de dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el ATRS mediante un estudio técnico vía artículo 201. Al respecto, se destaca que la comisión emitirá una resolución exenta que indique la exención parcial o total de la instalación. Esto conforme al oficio número 563 del 2026. Las empresas deberán presentar entonces un estado de situación que señale explícitamente el grado de cumplimiento respecto a la TRS. Para esto deberán considerarse los plazos establecidos en la tabla 22 de la TRS, así como los antecedentes indicados en el artículo 203. Dicho estado de situación deberá también contar con la aprobación de un revisor sísmico. Abajo se puede apreciar la tabla número 22 de la TRS, donde podemos distinguir que los plazos dependen tanto de la calificación de la instalación, sea sistema de transmisión nacional, zonal, dedicado, polos de desarrollo, así como del nivel de tensión más elevado del equipo, disponiendo de plazos entre 24, 36, 48 o 60 meses según corresponda. El coordinador tendrá un plazo de 12 meses para aceptar, solicitar, complementar o rechazar fundadamente los estudios desde la fecha en que son presentados por los propietarios. Si el coordinador realiza una solicitud de completitud al estudio, el coordinado tendrá un plazo máximo de 6 meses para desarrollar dicha actividad. Posterior a la entrega del estudio del estado de situación complementado, el coordinador deberá aprobar o rechazar el estudio en un plazo máximo de 6 meses. Pasando entonces a los comentarios finales, la incorporación de la TRS constituye una verificación del cumplimiento de los requisitos de diseño sísmico establecidos por la normativa vigente, la cual fue publicada el día 29 de enero de 2025. La validación del revisor sísmico es el primer hito sísmico del proceso por parte del propietario o coordinado, por lo que se recomienda iniciar su tramitación con la debida anticipación para evitar impactos en el cronograma del proyecto. La calidad y consistencia de los antecedentes presentados influye directamente en los tiempos de revisión, reduciendo la necesidad de observaciones y solicitudes de información complementaria. La exención del artículo 201 no constituye una excepción automática al cumplimiento de la TRS. Debe ser técnicamente fundada, respaldada mediante un estudio técnico y finalmente resuelta por la Comisión Nacional de Energía mediante resolución exenta. El coordinador verifica el cumplimiento de las exigencias y los antecedentes establecidos en la normativa, mientras que la responsabilidad por el diseño sísmico y por el cumplimiento de la TRS recae en el propietario o coordinado y en los profesionales responsables definidos por el anexo técnico. Bueno, los canales de comunicación formales con el coordinador, tenemos la plataforma de gestión de proyectos o PGP, la guía del usuario de PGP,
incidencias, plataforma PGP y solicitud de creación de usuarios a soporte.pgp@coordinador.cl. También tenemos el correo departamental del Departamento de Estándares y Normativa, casilla de uso exclusiva para la validación de revisor sísmico. No se atenderán consultas técnicas o normativas a través de este medio. El correo es estándares.normativa@coordinador.cl. También se tiene seguimiento y contacto, consultas de modificaciones relevantes y nuevas instalaciones al correo conexiones@coordinador.cl. Consultas de modificaciones no relevantes al correo emnr@coordinador.cl. También pueden canalizar sus consultas y dudas a través del coordinador de cada proyecto. Bueno, nos hemos finalizado la presentación. Muchas gracias por participar de este webinar organizado por el Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras respondemos algunas preguntas, invitamos a compartir con nosotros sus comentarios de este encuentro y también ayúdanos a poder definir los próximos talleres que se pueden realizar. Por favor, responder el siguiente cuestionario. No les tomará más de 2 minutos, mientras vamos a ir respondiendo algunas inquietudes. Ahí está el enlace. Bien, mientras tanto nos ayudan ahí con el enlace. Respondiendo, vamos a ver acá. Hay unas consultas de Víctor Galás de Transelect. Buenos días, Víctor. Espero que estés bien. Vamos viendo, dice: para evitar confusiones, veo necesario señalar dentro de los alcances a qué niveles de tensión aplica este anexo, puesto que como el nombre del anexo es alta tensión, pero en la práctica no solo abarca alta tensión. Eso es un comentario atingente. Efectivamente, el anexo técnico habla de alta tensión en su título, pero por otro lado, también aplica a niveles de tensión más bajos. De hecho, hay una tabla dentro del artículo que hace mención a los distintos niveles de tensión, y de hecho inclusive hasta más bajo de media tensión. No obstante, esto está comprobado ya y consolidado en las respuestas de consolidación, valga la redundancia, que emitió la Comisión Nacional de Energía cuando se publicó este anexo técnico. Así que ahí los invitamos a descargar ese informe consolidado de respuestas en la página de la Comisión Nacional de Energía, y ahí efectivamente se comprueba de alguna u otra manera que no solo este anexo técnico es para alta tensión, sino que también para otros niveles de tensión. Así que muy buena pregunta, porque así también les sirve a todos para que estén claros. Bien, y la segunda inquietud corresponde a: una vez que se pide validar el revisor y este se encuentra, bueno, perdón, y este se aprueba, ¿es automática la habilitación de PGP o se requiere tomar contacto con la unidad de conexiones? Me parece más eficiente que sea automático. Bien, ahí también hemos tenido esas conversaciones con ustedes, con Transelec, así que qué bueno también esa inquietud. Nosotros estamos en procesos de automatización. La idea siempre es ayudarlos con el objetivo de que esto sea más expedito. Hoy en día, cuando la validación del revisor sísmico es primera vez, eso nos demoramos 10 días hábiles, que ya es menos a lo que nos demoramos en temas de revisión de estudios y también de ingeniería. No obstante, cuando ya es una réplica del revisor, ahí también nos estamos demorando menos. Inicialmente son 10 días, pero a veces nos estamos demorando 5 días. ¿Bien? Y el objetivo es que el día de mañana sea lo más, de alguna u otra manera, automático posible, pero estamos trabajando en eso, y la idea es también ahí que ustedes puedan ganar algunos días adicionales. Bien, así que se toma el punto, no hay problema con eso. Bueno, aquí también hay Jaime. Hola, buen día. Es posible que puedan dejar la presentación por acá. La presentación queda pública en la página del Coordinador Eléctrico Nacional, y también el video queda en YouTube. ¿Ya? Se va a demorar unos días por temas de coordinación, pero queda en la página web del CEN, y también queda de alguna u otra manera en el canal de YouTube. ¿Ya? Así que vamos a tener esas dos instancias.
Voy a contestar la de Juan. Hola Juan, y después Francisco me va a apoyar con Luis. Bien. Hola Juan, buen día. Bien. Favor aclarar si se dispondrá de algún registro de consultores sísmicos habilitados. No me quedó claro la presentación. En ese sentido, estaría que por temas de transparencia no se dispondrá de un registro. Nosotros, bueno, primero que todo hacemos, de alguna u otra manera, aplicamos lo que dice el anexo técnico. En ninguno de sus articulados se señala que tiene que haber un registro único a publicar. Por ende, hoy en día no se están publicando. No obstante, existe alguna información que sí es pública de, por ejemplo, expertos que trabajaron en la elaboración de este anexo técnico. Esa es una resolución exenta que emitió la Comisión Nacional de Energía. Ahí los muchachos, si me pueden apoyar, podrían escribir ahí la resolución para que la puedan googlear y buscar. Y por otro lado, también existe una asociación de ingenieros civiles, que es la AICE, y ahí también hay profesionales que podrían de alguna u otra manera apoyar en los procesos de validación y como revisores sísmicos. Bien, así que eso es Juan. Ya, y nos quedaría por acá otra consulta. Bueno, ahí les pedimos también que vayan de alguna u otra manera apoyándonos con la evaluación del webinar. Y nos quedaría la última consulta que de Luis. Buen día, Luis. ¿El cumplimiento del ATRS es necesario para la etapa PES, primera energización, o para el logro de la entrada en operación? Rodrigo, perdón, era Rodrigo. Sí, con respecto a esa pregunta, bueno, sí es necesario el cumplimiento del ATRS para la entrada en operación del proyecto. Eso es lo que establece el anexo en los artículos transitorios como parte del proceso de conexiones. Es necesaria tener el cumplimiento del ATRS perdón, para la entrada en operación de este proyecto, Rodrigo. También hay unas preguntas de Nelson. Voy a pasar a responderlas. Una es si el revisor sísmico puede pertenecer a la empresa mandante. Sí, de acuerdo a lo que establece el artículo 15, como los requisitos del revisor sísmico, él puede pertenecer a la empresa mandante. Lo que se exige es la independencia del diseñador sísmico, del fabricante del equipo y del contratista como constructor. En ese sentido se exige la independencia del revisor sísmico, pero sí puede pertenecer a la empresa mandante, siempre y cuando la empresa mandante no cumpla ninguna de las otras funciones o participe como actor dentro del proceso. ¿Qué documentación debe respaldar la experiencia de 8 años? Es el currículum vitae del profesional. Si el profesional no acredita que tiene una experiencia de 8 años en su currículum, nosotros confiamos en la información que nos está entregando el propietario del proyecto. Otra de las preguntas era si el profesional puede modificarse. Por ejemplo, uno en diseño de equipo y otro en diseño de fundaciones y estructuras. Sí, es posible tener un profesional como revisor sísmico de estructuras, un profesional como revisor sísmico de equipo y un profesional como revisor sísmico de fundaciones, siempre y cuando cada uno de estos profesionales sea validado como revisor sísmico previamente. Pero sí se puede tener un profesional para cada una de las elementos que conforman el diseño sísmico del proyecto. Y una última pregunta era, ¿puede haber validaciones tipo? Por ejemplo, por paño, por equipo tipo. No, las validaciones son por cada elemento por el proyecto. No hay una validación de un elemento tipo, sino que es por proyecto, considerando las condiciones de terreno, mecánica de suelo y características geotécnicas que tenga el terreno,
para definir la validación o el diseño sísmico de este equipo. Bien, excelente. Ahí se compartió también la resolución de los expertos sísmicos, que es una resolución de la Comisión Nacional de Energía, así que también eso les podría servir como input. También vimos ahí en la asociación de AICE, de ingenieros civiles, Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales. Y por en el corto plazo, nosotros hemos tenido algunas revisiones y de hecho algunos revisores sísmicos nos piden confidencialidad, ¿ya? Así que hasta el momento estamos considerando esa información de esa manera, la estamos resguardando, pero nada quita que en el futuro podríamos de alguna u otra manera publicar algo, pero inicialmente no. Bien. Eso, creo que respondimos todas las consultas. No sé si queda otra por ahí. Agradecemos, por favor, ahí contestar el enlace. Bueno, y nosotros siempre estamos llanos cuando ustedes presentan el revisor sísmico. Hacemos los comentarios en una minuta. Tratamos de ir guiándolos un poco también en el proceso. Porque si bien esto es más bien civil, entonces de alguna u otra manera se contrastan con lo que es la parte eléctrica. Ahí se compartió también la resolución exenta, que la había mencionado. Eso. Así que muchas gracias por vuestra participación. Respondimos todas las preguntas, estamos en tiempo. Así que estén bien, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.